Hoy hablaremos de la nueva historia de Ferruccio Lamborghini, este joven cuyos sueños que tenía en la niñez los pudo concretar y los pudo hacer realidad. Ferruccio Lamborghini nació al sur de Italia en 1916. Él toda su vida vivió con sus padres en un campo que tenía el sur de Italia. A la corta edad, siempre le empezó a gustar los tractores, por lo cual Ferruccio Lamborghini le gustaba tanto los tractores que cuando su padre lo desarmaba, siempre veía ver cómo lo armaba. Es como así, Ferruccio Lamborghini terminó su secundario y se metió en una carrera universitaria de ingeniero autónomo. Es como así, Ferruccio Lamborghini se recibió y a la corta carrera de los 2 años ya recibido, Ferruccio Lamborghini se tuvo que ir obligado al taller de Italia como uno de los mejores reparadores de autos de aquellos tiempos. Ferruccio Lamborghini, como había explotado la Segunda Guerra Mundial, estaba trabajando en uno de los talleres mecánicos de la Italia entonces, de aquellos tiempos. Como había explotado la guerra, Ferruccio Lamborghini sabía que sinceramente que esa era una oportunidad grandísima para aprender muchísimo más de estos autos. Una de las tantas noches que Ferruccio Lamborghini estaba trabajando en uno de los camiones, entraron las fuerzas estadounidenses e inglesas y los raptaron a los que estaban ahí con Ferruccio Lamborghini, a él también. Los llevaron a un campo y tuvieron que arreglar los autos tanto de los estadounidenses como de los ingleses, y allí estuvieron hasta que terminó la guerra. Cuando terminó la guerra, Ferruccio Lamborghini se decidió a volver a su casa, al sur de Italia. Es como allí, ya teniendo bastante reconocimiento de cómo arreglar los autos y cómo funcionaban las cosas, Ferruccio Lamborghini empezó a buscar otros objetivos. Es como si Ferruccio Lamborghini se dio cuenta y se enteró que estaban vendiendo unos motores de unos camiones que entonces ya había arreglado y ya sabían cómo funcionaban. Ferruccio Lamborghini, ya como sabía, los compró y se empezó a hacer su propia línea de tractores, sinceramente en ese tiempo todo a mano. Es como así, Ferruccio Lamborghini fue creciendo de a poco y fue de menos a más. En tan poco de 3 años y medio, Ferruccio Lamborghini hizo tantos tractores como se hizo millonario. Y pudo tener otras cosas que cuando era niño soñó en grande y en demasiadas cosas. Es como si una de las tantas cosas que tenía Ferruccio Lamborghini era de comprarse un Ferrari, un auto potente, agresivo, veloz, que lo cautivó a ese chico de tan solo 12 años a tener el día de mañana. Es como así, Ferruccio Lamborghini se lo compró a uno de los más grandes que el día de ese entonces ya tenía bastante recorrido. Se lo compró a Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, a una de las tantas conferencias que tuvieron tanto Lamborghini como Enzo Ferrari, uno de los tractores y uno de los autos deportivos más veloces del mundo en aquellos entonces, sin tener competencia, Ferruccio Lamborghini le dijo que sinceramente estaba muy por debajo a lo que se imaginaba uno de sus Ferraris. Sinceramente, Ferruccio Lamborghini le contó a Enzo Ferrari que le faltaba muchísimo más de sus autos. De allí le dijo que sinceramente él lo que hacía era tractores y a él lo que le decía no le importaba. En ese entonces, Ferruccio Lamborghini se dio cuenta que sinceramente lo que le estaba diciendo Enzo Ferrari lo agarró con guantes y se puso a trabajar. Es como así, Ferruccio Lamborghini desmontó su Ferrari y empezó a ver todo lo que tenía. Y se dio cuenta que tenía todas las mismas cosas que tenía sus tractores que armaba. Obviamente, metiéndole más cosas, aumentaba el precio y eran más caros. Es como así, Ferruccio Lamborghini se dio cuenta que en ese entonces se empezaban a cautivar más por los autos y empezó a hacer su propia línea de autos deportivos. Ferruccio Lamborghini armó uno hasta que llegó el gran día. Después de 2-3 años y medio, Ferruccio Lamborghini presentó su
nuevo diseño en el Salón de Ginebra de Turín. Es como así Ferruccio Lamborghini se dio cuenta que podía haber sido ese auto muchísimo más grande, pero en el año 1963, cuando presentó ese auto, ese modelo sin motor, poca gente se quedó incautivada, sino simplemente fueron críticas y no fueron nada positivo. Al otro año, Ferruccio Lamborghini presentó uno más de sus autos de colección, el 350 GT, y por lo general, de a poco ya se iba haciendo conocido, pero no era lo que quería tener. Es como así Ferruccio Lamborghini presentó el 400 GT. En ese entonces, de a poco fue cautivando a las personas, pero sinceramente estas no lo tomaban muy en serio, ya que eran modelos sinceramente muy por debajo para hacer la competencia a Ferrari, uno de los mejores por ahora ingenieros de los autos del mundo. Es como así se plantó de paciencia y después en 1967 empezó a verse otro auto, sacó otro auto a la luz, y este Espada, llamado Espada por sus rangos y características que eran de capó largo y de baúl largo, se metió el nombre como Espada, un auto poderoso de 12 cilindros que podía llegar a pasar los 360 km por hora. En ese entonces Ferruccio Lamborghini se quedó cautivado, tanto que sinceramente los que los veían siempre y los seguían a Ferruccio Lamborghini, tanto como Enzo Ferrari, se quedaron sorprendidos de aquel joven. Es como así empezó a crecer de a poco una ingeniería que él sinceramente no lo tenía muy en mente, ya que este mismo empezó a diseñar otros diseños nuevos, pero que a la larga lo iban a hacer caer bastante bajo en su pequeña empresa. Ferruccio Lamborghini empezó también sacando el Countach, y cuando sacó el Countach fue uno de los mejores éxitos de Ferruccio Lamborghini, es por lo cual Ferruccio Lamborghini en ese entonces tenía varias cosas en mente, pero todas esas cosas en mente sinceramente se le iban a caer en ese entonces. Ferruccio Lamborghini, sacando tantas cantidades de modelos y para que se supere día a día, se iba dando cuenta que le faltaban bastantes fondos en su media y corta empresa y en su carrera. Ferruccio Lamborghini es como así, en 1979 quiebra su empresa, da de baja su empresa y está como en bancarrota esa misma empresa. Es por lo cual Ferruccio Lamborghini se da obligado a venderla a uno de los mejores esportistas de azúcar de ese entonces. Ferruccio Lamborghini, como se lo vende, este mismo empezó a hacer otros diseños más innovadores que capaz que Ferruccio Lamborghini no podría haber hecho nunca. Es como así, pasando los años, este ingeniero empezó, y al empezar no paró hasta conseguir lo que quiso. En 1990 sacó el Diablo, una marca que en ese entonces, sinceramente, y todos los otros modelos que había sacado Ferruccio Lamborghini, al día de hoy se quedaban bastante atrás. El Diablo era un modelo muchísimo más elevado, con 12 cilindros, con una caja automática, y sinceramente era muchísimo más elevado a los autos de Ferruccio Lamborghini. Es como así, este quiso sacar otros modelos más, pero se dio cuenta que al sacar un modelo tan nuevo y con alta maniobrabilidad y alto rendimiento, a los años le iba a salir bastante caro. Sinceramente, este empresario tuvo que ir a pedir ayuda a Volkswagen, a una marca que ya tenía varios años de carrera en lo que era automotriz. Sinceramente, cuando llegó este empresario a Volkswagen, se quedaron todos sorprendidos al tener a un joven millonario de tractores y empezar con una carrera de autos. Sinceramente, todos se quedaron conmocionados al decir que Ferruccio Lamborghini lo había dejado con los ojos abiertos
y contándole la historia. Este empresario le contó la historia de Volkswagen, cómo llegó esta marca tan privilegiada a sus manos. Sinceramente, en ese tiempo Volkswagen se puso carta en el asunto y le quiso comprar a este empresario la empresa de Ferruccio Lamborghini. En el entonces, que se la había vendido al empresario, y el empresario se la terminó vendiendo a Volkswagen. En ese entonces, en 1996, la empresa Lamborghini se hizo cartas de Volkswagen y ya no existió más el tema de Ferruccio Lamborghini, aunque el día de hoy sigue estando presente esos toros feroces y esas máquinas que parecen cohetes terrestres. En ese entonces, en 1996, Volkswagen se hizo de las cartas y quedó como única referencia del toro salvaje. Es como así, pasando los años, Volkswagen sacó un modelo que a todos los dejaría incautadores. Sacó al murciélago en el 2001. Es como así este monstruo de la carretera. Sacándolo, era un monstruo que sinceramente Ferruccio Lamborghini había soñado hace años, pero nunca tenía los suficientes fondos para que este diseño el día de hoy haya salido a la luz. Es como así, Ferruccio Lamborghini se había quedado sorprendido que pudiera ver a una de sus creaciones, pero de otra empresa, que ya podía ver ya que había salido a la luz. Sinceramente, esta empresa a los 2 años había sacado otro modelo, quiso innovar el modelo y sacó otro modelo, el Gallardo. Sinceramente una bestia, pasándole el trapo al murciélago y el murciélago al diablo. Sinceramente eran marcas que se habían quedado en el pasado, pero no dejaban de ser incautivadoras, por lo cual en todo este año era mucha competencia de lo que eran los autos nuevos, los autos de Ferrari, que sinceramente de ese joven que tomó esas palabras con pinzas de Enzo Ferrari, sinceramente este mismo le había creado una imaginación que en ese entonces muy pocos habían tenido. En ese entonces Enzo Ferrari se quedó bastante sorprendido al joven de lo que le había dicho y la cosa innovadora que tuvo hacia su presente y hacia su pasado. Sinceramente, Lamborghini sigue en las rutas y sigue dando que dar. Lamborghini sigue creciendo en pasaje inalentado. Estas cosas sinceramente superan grandes cosas al día de hoy, y hasta el día de hoy sigue siendo una gran empresa, aunque no sea ya de Lamborghini, sigue siendo una gran empresa, pero sinceramente seguirán siendo los toros salvajes que dominan la carretera. Ojalá que te haya gustado esta historia del toro salvaje. Ojalá que te suscribas, dejando en la caja de comentarios qué opinás y suscríbete. Esto es Multicontenido.